Esto es parte de la propaganda que el castrocomunismo ha hecho de la victimización toda una industria hacia el mundo libre. Entonces, este tipo de movimiento, pues busca esto. Se ha demorado un poco y francamente es bastante escaso. Hay otro grupo de personas que se beneficia, pero el objetivo siempre es blindarse ellos como élite, modernizar, actualizar el sistema. ¿Cómo ves realmente esta caravana y sobre todo las declaraciones de quienes la componían? Primero, es difícil hablar de eso porque la primera reacción siempre es emocional. O sea, desde el punto de vista del análisis es muy difícil encontrar algo que tenga sustancia. Incluso estábamos viendo hace unos minutos a Pablo Iglesias, que lo vamos a entender como parte de la caravana, que estaba hablando de que en Cuba hay una transición energética. Simplemente es algo que no está ocurriendo. Lo que hay es un grupo de personas que pueden asumir, dados sus propios ingresos, dada la familia en el exterior, una manera de subsistir a esta crisis comprando una serie de equipos, pero no hay una transición energética. El régimen cubano no tiene presupuesto porque lo gastó en otras cosas para hacer una transición energética. Y mezclado con eso son estas personas que evidentemente algunas lo hacen de manera consciente. Estaba pensando, por ejemplo, en este, vamos a llamarle señor Manolo de los Santos, que andaba por Cuba, que en ese caso es muy difícil decir lo que es él realmente, ¿no? Prácticamente es casi un asalariado del régimen cubano. Hay algunos que lo hacen por negocio, otros que prácticamente están ahí manipulados. Pero yo creo que hay un momento que llegan a Cuba y ven la realidad y siguen manteniendo esa postura. Yo creo que ahí ya no se trata de inocencia, Pero sino tú de... crees que alguno de estos personajes, yo te hablo con el corazón, ¿tú crees que en algún momento alguno de estos personajes hizo esto por inocencia? Yo creo que al nivel de los jefes, los que lideran eso, no. Yo creo que sí, de las personas, digamos, que van ahí porque se sumaron. Yo he conocido a lo largo de la vida, incluso en Cuba, uno puede decir que uno tenía 12, 13, 14, 15 años, 16, 17, que no tenía acceso a información, todavía creía, digamos, la narrativa. Entonces, una persona que está en el exterior, que tiene su vida, su mundo, puede ser que perfectamente sea víctima de la manipulación. Lo que pasa es Pero que eso son tiene un imbéciles, límite. no tienen un teléfono, no tienen internet, porque yo antes me Claro. lo podía creer cuando no tenías una ventana al mundo, pero cuando uno está metido en la internet desde que se levanta hasta que se acuesta, hombre, decir que uno no tiene información, será que no busca la que es o la que le apetece o la que le gusta. Claro, claro, yo doy el margen de Claro, sí, error, sí. el beneficio de la duda. Ya una vez que estás ahí, ya una vez que te encuentras con gente que te explica la realidad, yo creo que ya a partir de ese punto ya sí es complicidad. A ver, vamos a ver esta noticia que salió en el día de ayer, porque primero que nada quisiera que me hablaras, estuvimos conversando el otro día cuando de forma, con una desfachatez absoluta, se les ocurrió la brillante idea de pedirle a los cubanos que estaban en el exterior que se abrieran y que fueran a invertir en Cuba. Eso ha sido, por supuesto, una reacción inmensa de gente que dijo, mira, la primera pregunta es si ustedes están en la foto o no están en la foto. Si ustedes no están en la foto, quizá haya personas que por una cuestión solidaria decidan aportar lo que han hecho aquí para reconstruir Cuba. Pero hacerlo con los que están ahora es un suicidio. Pero ayer en esa nota que te estaba mostrando, aparentemente lo que quieren hacer es que quieren empezar a devolver propiedades expropiadas a los cubanos. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, esta parte podemos vincularla también con lo anterior, pero Sí. yendo solo, bueno, lo anterior, partiendo de eso, en primer lugar yo creo que el régimen cubano, específicamente el aparato de inteligencia, que son los que, digamos, manejan muchas veces las medidas, sabían evidentemente que la reacción en Miami iba a ser sobre todo la indignación. Ellos tienen eso muy calculado, lo digo especulativamente, pero creo que hay experiencia histórica. Lo cierto es que ellos ahí no están pidiéndole al exilio que invierta. De hecho, si el exilio pudiera invertir en Cuba libremente, los que están perdiendo son ellos. Tarde o temprano le vamos a hacer colapsar el sistema, no le vamos a disputar el poder dentro del sistema. Por algo, luego de 15 años de reforma económica, entre comillas, todo ha sido aperturas muy quirúrgicas. Con lo que estaban buscando lo que están buscando con esa medida es simplemente que los dueños de las pymes en Cuba, las pymes cercanas al régimen, puedan vivir fuera de Cuba, porque con la ley actual, ese pequeño grupo de pymes que maneja el comercio exterior, que maneja más de 2.500 millones de dólares, que en el contexto cubano es un cuarto de todas las importaciones del país, esas personas por la ley actual, por la figura de la residencia efectiva, que es algo que inventó Cuba hace pocos años, no pueden tener negocio y vivir efectivamente fuera de Cuba. Entonces, por un lado para eso y por el otro para que los testaferros que tienen fuera de Cuba puedan también ir a Cuba y tengan, digamos, tener una especie de regularización de la empresa que está en el exterior. Es una jugada de ellos. Hay que recordar que en Cuba siempre las aperturas, por supuesto,
vamos a decirle, secuela. Hay otro grupo de personas que se beneficia, pero el objetivo siempre es blindarse ellos como élite, modernizar, actualizar el sistema. Y con esto de la indemnización, que consiste en poner al Estado cubano a pagarle al gobierno de los Estados Unidos, que sirva como mediador, una indemnización, en realidad están intentando buscar lo que ellos entienden como el lado débil de la administración, que es la cuestión de los negocios. Ahora, si el secretario de Estado dijo hace 3, 4 días recientemente que el cambio tiene que ser político, esto se entiende dijo. drástico, esto se entiende claramente como un intento, vamos a decirle, no de soborno, pero de darle algo que ellos piensan que puede hacer cambiar a la administración de posición respecto al cambio. Lo que pasa es que lo que no entendieron quizás es que cuando se dice cambio drástico no solamente política, sino de los que hacen la política. Sí, exactamente. Esa es la parte que todavía quizás no han captado, no han entendido, o en esas negociaciones que se están llevando a cabo quizás se esté cuestionando y nos enteraremos en su momento de lo que está pasando. Pero esto es curioso porque hace 1 o 2 semanas, creo que fue, nosotros lo comentamos en el programa, la Corte Suprema de Justicia, abrazándose a la ley Helms-Burton, había empresarios, gente, testaferros que tenían propiedades en Cuba, que en este caso creo que eran varios grupos hoteleros, pero eso podía después tomarse como jurisprudencia para otras personas para poder reclamar sus propiedades. Y había dicho que sí, que efectivamente podían reclamarlo, que siguen siendo suyas. Entonces, esto también es una forma hasta de maquillar algo que por una cuestión de cambio se podría dar directamente y naturalmente. Es más un titular quizá que un cambio que saben que se avecina. Sí, esto exactamente. De hecho, también tienen experiencia los que lideran el régimen haciendo ver como una medida de ellos, que es lo que me estabas comentando ahora, algo que va a ocurrir de todos modos, algo que tiene que ocurrir inevitablemente, como es algún proceso de indemnización. Y sí, coincido contigo, es más una idea de titular, porque la gran experiencia de ellos, el gran poder de ellos aquí no es económico realmente, no es tampoco político, es solo esta opinión pública internacional, este juego con la mentalidad, con las expectativas, con las ideologías. Por eso coordinaron la flotilla, creo que se llama Nuestra América, mal llamada Nuestra América, porque esas son las cartas que tienen, y esto entra dentro de eso, de hacer parecer al régimen cubano como que está dispuesto a hacer un gran cambio, aunque ya dijeron abiertamente que no están dispuestos a negociar el sistema político, que realmente es lo que hay que negociar por encima de todas las cosas en Cuba. Y yo creo que por ese lado es donde están atascadas las conversaciones, y por ese lado es quizá las declaraciones un poco más fuertes de sería un honor llegar a tomar Cuba, que es lo que dio pie también a las declaraciones después diferentes de Díaz-Canel, etcétera. Se incorpora a la mesa Julio Schilling, él es de Patria de Martín. Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Antes que nada te hago la misma pregunta con las que comenzamos el programa. Tu opinión sobre esta flotilla, yo insisto, de la infamia. Primero, un placer acompañarte, Marián, y acompañar también a Miguel Alejandro en este segmento. Esto es parte de la propaganda que el Castro comunismo ha hecho de la victimización, toda una industria hacia el mundo libre. Entonces, este tipo de movimiento pues busca esto. Se ha demorado un poco y francamente es bastante escaso. O sea, en otros momentos la dictadura cubana ha logrado traer más movimiento en el exterior, promover más manifestaciones, porque tenemos que recordar que en Cuba falta todo, ¿no es verdad? El país está cayéndose a pedazos, sin embargo, sí hay recursos para todos los que están fuera, que sirven de agentes de propaganda, y eso incluye organizaciones de pantalla que están al servicio de la dictadura cubana. Entonces, la victimización ha sido uno de los puntos que han buscado impactar, han utilizado, mejor dicho, para impactar la opinión pública. Así que esto no nos debe sorprender, va a seguir, y por supuesto reclutan personalidades que ya son asalariados de determinadas causas que coinciden con la izquierda radical y los objetivos de la izquierda radical.